Bienvenidos, aquí comienza una nueva sesión de dirección estratégica, la mejor asignatura, el mejor profesor. Bueno, les quiero dar la bienvenida a su clase número 16, a la semana 17 en que nos juntamos desde que se inició esto, y esta sería, de acuerdo al calendario, la clase número 16. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos después del receso que hemos tenido. El tema que vamos a desarrollar hoy se llama la integración de los componentes de la estrategia. Cada vez que nosotros hemos iniciado una sesión, siempre comenzamos con este esquema, que es el esquema general de la dirección estratégica, donde aparecen las tareas de la administración estratégica. Dijimos, en primer lugar, que la administración estratégica consiste en la ejecución de 5 tareas. Es decir, si usted es contratado como el mero de una organización, como el gerente general de una organización, su función consiste en hacer que se ejecuten estas 5 grandes e importantes tareas. ¿Cuáles son estas tareas? La primera tarea decía formular un concepto del negocio y una visión de hacia dónde queremos llegar. Formular un concepto del negocio y una visión de hacia dónde queremos llegar o hacia dónde queremos ir. Por lo tanto, estábamos hablando de que en la primera tarea, hoy día a eso le colocamos un nombre y un apellido y decimos visión y misión de la empresa. Esa sería la tarea número 1, el concepto del negocio y la visión de hacia dónde queremos ir. Posteriormente, una vez que tenemos esa visión y misión, que se supone que es el gran propósito organizacional que debemos alcanzar, esa visión y misión da origen a una segunda tarea, que es transformar esa visión y misión en objetivos específicos de resultado. Es decir, el qué vamos a hacer, el cuánto y el cuánto. Es decir, algo que podamos medir, que podamos evaluar el grado de cumplimiento de esas metas. La segunda tarea no es definir objetivos. La segunda tarea es transformar la visión y misión en objetivos específicos de resultado. ¿Por qué? Porque en la medida que se cumplen esos objetivos, se logra la misión y visión de una empresa. Entonces aquí ya estamos diciendo qué estamos haciendo para lograr ser lo que decimos que somos y lo que queremos ser. Eso se hace a través de la consecución de objetivos que llevan metas asociadas. Pero esos objetivos hay que cumplirlos también. Por lo tanto, como es el camino intermedio entre la visión y misión de la empresa, necesitamos para cumplir esos objetivos una estrategia. Entonces, necesitamos elegir una estrategia que nos permita cumplir esos objetivos y hacer el diseño de todas las actividades que involucran la ejecución de esa estrategia, de tal manera que en la siguiente fase podamos nosotros implantar esa estrategia, es decir, hacerla funcionar dentro de la empresa. La tercera tarea de la administración estratégica sería, entonces, elegir la estrategia que nos permita cumplir con los objetivos y metas anteriormente definidos. ¿Qué hacemos con esta estrategia que elegimos y con el diseño de lo que habría que hacer? Lo tenemos que poner en funcionamiento. Y para eso, para ponerlo en funcionamiento, necesitamos primero que nada ordenar las actividades que se van a realizar. Y esas actividades se ordenan en una estructura organizacional. La estructura organizacional justamente es el cómo se vertebran dentro de una organización el quehacer de todas las personas, el quehacer de cada una de las funciones que hay dentro de una organización. Entonces, ¿cómo nosotros nos organizamos para ejecutar la estrategia?
Fíjense ustedes que es tan importante esto que estamos diciendo, que cuando una organización define con claridad su concepto del negocio, la visión de hacia dónde quiere llegar, se plantea los objetivos que van a permitir cumplir esa misión y hace la selección de la estrategia, como esto es lo estratégico dentro de la organización, ahí aparece recién el diseño de la estructura. Y, y a veces el mundo es al revés, porque nosotros encontramos en las empresas que primero diseñan la estructura, diseñan los cargos y después ven qué es lo que hacen. Y a veces ese diseño de estructura no funciona para el tipo de estrategia que ha elegido la empresa. Entonces, cada estrategia se supone que es un conjunto de acciones que se van a desarrollar coordinadamente. Y eso tiene un orden que se llama la estructura organizacional. Y como aquí están descritas las funciones, las tareas, las actividades que se van a ejecutar, también se describen acá los requisitos desde el punto de vista de los recursos que se requieren para ejecutar adecuadamente esa tarea. Por lo tanto, la segunda cosa en la implantación de la estrategia es asignar esos recursos a cada una de las actividades. Y la empresa fundamentalmente dispone de los recursos económicos, que aquí no se trata de ponerle billetes a las funciones, sino que los billetes son un medio, ¿verdad?, para que otros recursos puedan participar de las actividades, como por ejemplo para adquirir tecnología o desarrollar o investigar en tecnología. Por tanto, un primer recurso que aparece como algo importante para desarrollar las actividades es la tecnología. Después tenemos todo lo que diga relación con materiales, con insumos, en fin. Y un tercer recurso son los humanos. No son las personas, son los recursos que las personas aportan a la ejecución de una tarea. Yo siempre doy un ejemplo muy simple. Si en la estructura organizacional dice descargar sacos de papa en la feria, yo necesito una persona que haga la función de descargar el saco de papa y lo puede descargar echándoselo al hombro, y en ese caso la persona necesitaría tener mucha fuerza. Por lo tanto, el recurso que se le pide a esa persona sería la fuerza física. Pero yo también podría descargar el saco de papa con tecnología, ¿verdad? Con algún tipo de tecle, ¿no es cierto? Ya sea manual o un winche eléctrico que actúa como una suerte de grúa. Yo también podría descargar los sacos de papa de esa manera. Entonces, lo que le voy a pedir a la persona no es que tenga fuerza, le voy a pedir a la persona que sepa operar esa máquina. Por lo tanto, el recurso que le estoy pidiendo o la competencia que estoy requiriendo de esa persona depende del cómo aparece el resto de los recursos a la ejecución de la tarea, comprometido en la ejecución de la tarea. Pero si la persona va a desempeñar una función en una agencia de publicidad, en el staff creativo, me da lo mismo que tenga fuerza o no tenga fuerza. Me da lo mismo que sepa manejar o no una grúa. Ahí yo lo que necesito de esa persona es que sea creativo. Por lo tanto, le estoy demandando, y a lo mejor es el mismo individuo, pero le estoy demandando un recurso distinto. Entonces, las estructuras organizacionales no se llenan con personas. Las personas están ahí para aportar el recurso que de ellas se requiere. Y por último, debo hacer acá la gestión del cambio. Aquí hay algo muy bonito que ustedes alguna vez estudiaron, en el cuarto semestre seguramente, eh, que se llama estrategias de intervención y cambio. ¿A qué apuntan las estrategias de intervención y cambio? Apuntan principalmente a entender cómo es la teoría de la organización y finalmente a alinear la cultura de la organización con el perfil de la estrategia. Es decir, tener a todo el mundo sintonizado con lo que la organización tiene que hacer.
Aquí necesitamos un enorme trabajo que consiste en que cada persona de la organización entienda, que tenga claro para qué está ahí y por qué está haciendo lo que se le pide que haga. Es decir, cada persona debe entender cuál es el sentido que tiene para la organización y para ella, y cuál es la importancia o la relevancia de hacer correctamente lo que se le ha pedido que haga, aportando los recursos, obviamente, que se necesitan. Y por último, este encargado, ¿no es cierto?, de la administración estratégica de la empresa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer el control de la gestión para identificar si los objetivos y metas de la organización se están cumpliendo o no. Entonces, basado en las 5 tareas, cuando él hace el control de la gestión, si no se están cumpliendo los objetivos y metas, él sabe perfectamente que no se cumple porque o hay un problema con la estrategia o hay un problema con la implantación de la estrategia. Y si no es un problema ni de la estrategia ni de la implantación de la estrategia, quiere decir que es un problema que el entorno en el que yo estoy ejecutando sufrió un cambio importante que invalida en algún grado el objetivo o las metas asociadas a ese objetivo. Ya tenemos el ejemplo a la mano, ¿verdad? El COVID. ¿Ya? O sea, eso cambió el escenario y muchos objetivos y muchas metas no se pudieron cumplir. Pero no es un problema de la estrategia ni de cómo se está implementando. Es simplemente un cambio en el entorno, ¿verdad? Bien. Pero usted no debe estar ahí para diseñar estas 5 tareas. Usted está ahí para hacer la dirección estratégica de la ejecución de estas tareas. Entonces, cuando usted hace la dirección estratégica, usted es el que va tomando las decisiones y usted es el que debe decir por qué tiene que haber una visión y una misión, por qué tienen que existir objetivos, por qué debemos elegir, diseñar estrategias y cómo se implementan. Usted es el que tiene que hacer eso y tiene que tomar decisiones. Y para tomar esas decisiones usted necesita información. Por lo tanto, esa información corresponde a una búsqueda de antecedentes externos, internos y de grupos de interés, que cuando yo las analizo, en el fondo estoy haciendo un diagnóstico estratégico de los requerimientos, de conocimientos que se necesitan para tomar las respectivas decisiones. Y aquí hay algo muy importante que nosotros debemos entender, y de esto tal vez uno se debe sentir orgulloso, porque se supone que, ustedes se van a dar cuenta después, eh, se supone que uno está formado como profesional de la administración para tomar decisiones con poca información, en condiciones de riesgo e incertidumbre. Para eso está. Porque usted sabe de qué depende cada una de las cosas que debe decidir. Usted sabe que tiene que haber una condición del entorno, usted sabe que tiene que haber una dependencia de las capacidades, pero también del parecer político de los grupos de interés. Por tanto, como yo sé de dónde viene la información, aunque a veces no puedo tener certeza, sí puedo aproximarme a ella. Entonces, aquí se trata, cuando usted es el mero mero de la organización y cuando usted se desempeña como ingeniero comercial, se trata de pararse en el trampolín de la piscina y tirarse a la piscina. O sea, tomar la decisión. Pero nosotros cuando tomamos la decisión de saltar del trampolín, primero miramos para estar relativamente seguro de que abajo hay agua, ¿ya? Porque no nos vamos a tirar un piquero a una piscina vacía. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para saltar del trampolín? Saber que hay agua. Y eso es lo que nosotros buscamos y lo que nosotros intuimos.
¿ya? Y si, dada la cantidad de agua que existe en el fondo de la piscina, con las capacidades y las fortalezas y habilidades que tenemos, si vamos a ser capaces de tener un éxito al saltar a esa piscina, ¿ya? Entonces algunos dirán, no, no te tires, otros dirán, sí, tírate nomás, y bueno, pero usted tiene que tomar esa decisión. Todo esto, todo esto, hay que ponerlo en funcionamiento. Todo esto hay que considerarlo. Entonces, en la práctica, cuando usted hace la dirección estratégica, usted debería hacer lo siguiente. Lo primero es que usted mira el entorno. Ese es el punto de partida de todo. Usted mira el entorno y usted dice, ¿qué está pasando en este entorno? Y usted lo que descubre en el entorno es que existen oportunidades y amenazas. Y en el entorno, en realidad, lo único que hay son acontecimientos. Y dependiendo de la perspectiva que usted los analiza, usted a esos acontecimientos les coloca un apellido. Dice, este es un suceso oportunidad, este es un suceso amenaza. Y el conjunto de oportunidades y amenazas le dan un perfil a ese entorno. Ese perfil se llama escenario de negocio. ¿Cómo es el escenario donde el artista se va a subir a cantar? ¿Cómo es el escenario donde el actor va a interpretar un determinado papel en una obra de teatro? ¿Cómo es el escenario? Por lo tanto, nosotros en los negocios igual necesitamos saber cómo es ese escenario. En el mundo militar, por ejemplo, no se llama escenario de negocio ni escenario de guerra, se llama teatro de operaciones, ¿ya? Donde ellos van a hacer el combate, como el teatro de operaciones le dicen los militares, ¿ya? En general, no aquí en Chile, sino que en el mundo eso se conoce como el teatro de operaciones. Para nosotros es el escenario de negocio. ¿Cuál es el perfil que tiene nuestro escenario de negocio? En nuestro escenario de negocio hay más oportunidades que amenazas, hay más amenazas que oportunidades, son pocas las oportunidades, pero muy importantes, son muchas las amenazas, pero tienen poca relevancia. ¿Cuál es el perfil que tiene mi escenario de negocio? ¿Y por qué yo trato de hacer este perfil del escenario de negocio? Porque yo estoy consciente de que las oportunidades y las amenazas me van a impactar a mí como organización, ya sea positivamente en el caso de las oportunidades o negativamente en el caso de las amenazas. ¿Y me van a impactar en qué? Decimos que van a impactar a la empresa, van a tener una consecuencia en la empresa. Entonces veamos qué es lo que es una empresa. Hay dos maneras simples de describir una empresa. La primera manera de describir una empresa es a través de tres ideas. Una empresa es ingresos que se consiguen a determinados costos, lo que genera un resultado. Si usted simplifica lo que es una empresa son los ingresos que ésta genera a un determinado costo. Entonces, ingreso menos costos, lo que da como consecuencia, raya para la suma y resta un resultado. Y ese resultado puede ser una pérdida o una ganancia. Entonces, si eso es una empresa, las oportunidades impactan positivamente. ¿En qué? O en los ingresos o en los costos. Y las amenazas impactan negativamente ¿en qué? O en la capacidad de la empresa de generar ingresos o en la capacidad de la empresa de manejar correctamente los costos. Y al final el entorno impacta ¿en qué? En la rentabilidad de una organización. Cuando ustedes van al modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, donde estamos analizando un entorno específico que se llama el entorno competitivo, en ese análisis, dice Michael Porter, este es un análisis para determinar el atractivo del sector industrial. ¿Y qué se entiende por atractivo del sector industrial?
se entiende que las fuerzas que configuran un sector industrial tienen un efecto sobre la rentabilidad del negocio. Es decir, la configuración del sector industrial, las fuerzas, cómo están configuradas, pueden tener un impacto positivo o un impacto negativo en la rentabilidad de la organización. Es por eso que Michael Porter nos dice el poder de negociación de los proveedores. Claro, cuando los proveedores tienen mucho poder, ¿qué van a afectar? Pueden afectar mi costo, porque me venden los productos, los insumos más caros. Y al final van a afectar mi rentabilidad. Cuando los clientes, ¿no es cierto?, tienen más poder de negociación que, en este caso, nuestra empresa, ¿qué van a hacer los clientes? Me van a afectar los ingresos. ¿Por qué me van a afectar los ingresos? Porque me van a pedir descuentos, porque me van a pedir precios más bajos, o van a afectar mis costos. ¿Por qué? Porque me van a pedir servicios adicionales por un mismo valor, por el mismo precio que están pagando. Entonces, me van a afectar los costos. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace el poder de negociación de los clientes? Tiene un efecto sobre la rentabilidad de la organización. Después de la suma y la resta, eso es lo que me está afectando. Lo mismo la intensidad de la rivalidad entre los competidores. Un entorno más competitivo significa que una empresa tiene que procurar mejorar, ¿no es cierto?, su diferenciación, tanto en costo como en ciertos atributos. Y eso al final significa un impacto sobre los costos. Por lo tanto, si lo vemos en el sector industrial o lo vemos en el entorno en general, al final las oportunidades de amenazas, ¿qué es lo que hacen? Impactan la rentabilidad de una organización. Por eso nos interesa a nosotros que los escenarios de negocio sean, ojalá, de color verdecito, ¿ya? Y no que pinten para rojo. Otra manera simple de describir la organización es diciendo que esta es un conjunto de personas que se organiza para gestionar en un determinado contexto. Un conjunto de personas que se organizan para gestionar en un determinado contexto. Entonces, ¿cómo el entorno impacta esa organización? Cuando decimos que es un grupo de personas, claro, el entorno puede afectar el comportamiento, el desempeño de las personas. Y al final ese comportamiento o desempeño que tienen las personas, como por ejemplo en el caso de la pandemia, que la gente se tiene que quedar en la casa, eso ha significado para muchas organizaciones tener que asumir un costo que antes no tenían, el costo del teletrabajo. Y el costo del teletrabajo puede haber implicado, ¿no es cierto?, en un determinado periodo de tiempo, una disminución de la curva de experiencia, porque aquí nadie sabía trabajar de esa manera. Entonces, claro, puede impactar en las personas, en su comportamiento, en sus niveles de estrés, en su rendimiento. En la organización, es decir, en la estructura organizacional, tenemos que organizarnos de una manera distinta para trabajar. Por lo tanto, hay un efecto sobre la estructura. Hay un efecto sobre la gestión. Dice, un grupo de personas organizadas que gestionan en un contexto. ¿Por qué es la gestión? La gestión es la estrategia, ¿ya? Y obviamente que hay que cambiar la estrategia. Como cambió el entorno, nos está diciendo que ya no pueden ser a lo mejor las mismas metas, tal vez tenemos que cambiar objetivos y a lo mejor eso va a tener un impacto sobre nuestra misión y visión como organización. Y también el entorno, ¿verdad? Como estamos gestionando en un contexto, eso es lo que está cambiando. Entonces, un grupo de personas que se organiza para gestionar en un determinado contexto. Y al final todos esos cambios se traducen en un impacto en costo o un impacto en los ingresos de la organización. Y al final, raya para la suma y la resta, impacto en la rentabilidad. Entonces, ¿qué hacen las empresas y organizaciones frente a estas condiciones del entorno? Lo que hacen las empresas es ver de qué manera se pueden adecuar a las condiciones del entorno y cómo uno se adecua a las condiciones del entorno, tomando las oportunidades y o defendiéndose de ciertas amenazas. De esa manera uno se adapta a las condiciones del entorno, tomando oportunidades, defendiéndose de amenazas. ¿Y por qué uno se tiene que adecuar a las condiciones del entorno?
lograr cumplir con su propósito, con su visión y misión, para cumplir su objetivo. Y eso significa, tomemos oportunidades, defendámonos de ciertas amenazas. Entonces, para poder tomar las oportunidades y o defenderse de las amenazas, dada la configuración que tiene mi escenario de negocio, ¿qué hace la empresa? Diseña. ¿Diseña qué cosa? Una estrategia. ¿Y qué hace con esa estrategia? Actúa. ¿Dónde? En el entorno. Es decir, las empresas diseñan un plan de acción para actuar en el entorno. Todo lo que está en amarillito aquí diseña una estrategia para actuar en el entorno. En el fondo diseña un plan de acción para actuar en el entorno. ¿Por qué? Porque el entorno me está impactando positiva o negativamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ante estos cambios o variaciones en el entorno? Yo tengo que adaptarme, tomando oportunidades y amenazas. Pero para poder tomar las oportunidades y las amenazas, yo necesito diseñar una estrategia que me permita actuar en ese entorno, o sea, tomar las oportunidades y o defenderme de las amenazas. ¿Para qué? Para que con este plan de acción, la empresa y las organizaciones puedan cumplir sus objetivos y de esa manera lograr su misión y visión. Claro, si yo no tengo un desempeño en el escenario en el que estoy, yo no voy a poder cumplir mis objetivos planteados. Y si no cumplo los objetivos, no voy a poder lograr la misión ni la visión. Entonces, decía que para que yo pueda cumplir con mis objetivos en el entorno, yo necesito hacer la selección de una estrategia y el diseño, ¿no es cierto?, de la implantación de la estrategia. O sea, yo necesito armar todo esto. Y este plan de acción me dice después cuál va a ser mi estructura, cuáles van a ser los recursos, todo lo que viene después en la implantación. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo, que estoy a cargo de la dirección estratégica, para alinear las personas con el perfil de lo que se va a ejecutar, con el perfil de la estrategia? ¿En qué consiste el trabajo final? En que ustedes van a hacer esto. ¿Pero cómo lo van a hacer? Aquí viene el ejemplo que va a presentar el profesor. Y el ejemplo que tenemos a mano, para mí, es la pandemia. Entonces voy a aprovecharme de la pandemia. En este caso constituye para mí una oportunidad porque me va a impactar positivamente, porque me va a permitir explicar, en este caso, en qué consiste un plan de acción. ¿Quién, quién está desarrollando este plan de acción que yo voy a plantear como ejemplo? El que está mirando el entorno es el Ministerio de Salud de cualquier país, ¿eh? No necesariamente de Chile. ¿Ok? Entonces, el Ministerio de Salud de algún país está mirando su entorno y dice que el entorno le está configurando o configura un escenario de pandemia. Un escenario de pandemia, ¿no es cierto?, que está dado por un virus, el SARS-CoV-2, famoso COVID-19, que en este segundo año de pandemia tiene apellido. Entonces ya le dejaron de decir la variable India, la de Sudáfrica, la de Brasil, la de no sé dónde, y se habla, ¿no es cierto?, de la variable alfa. Van 5 variables ya descubiertas: la alfa, la beta, la gamma, la delta y la variable lambda. ¿No? Hay 5. Entonces, ¿qué es lo que dice el Ministerio de Salud de un determinado país? Dice: me estoy enfrentando a un entorno rojo, es decir, un entorno que me configura un escenario de negocio de pandemia. Es decir, la gran amenaza que yo tengo hoy día es el COVID-19 con todas sus variantes. ¿Y qué tengo que hacer yo? Como yo sé que eso impacta negativamente la salud de la población,
como Ministerio de Salud, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Porque seguramente yo tengo una misión que cumplir como Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud dice, tenemos que defender a la población de esta amenaza. Y para defenderla, vamos a diseñar, dice el Ministerio de Salud, una estrategia. Una estrategia a la que le vamos a llamar cuarentena. ¿Y qué vamos a hacer con esa estrategia? Vamos a actuar en el entorno. Entonces, esa cuarentena es nuestro plan de acción coronavirus COVID-19. Pero hoy día la estrategia se llama cuarentena. Mañana se puede llamar de otra manera. Y esa cuarentena, que hoy día es la estrategia, depende de cómo están dándose las condiciones en el entorno. Porque ustedes han visto que no todo el tiempo estamos en cuarentena. Entonces, eso va cambiando según cambian las condiciones del entorno. Entonces, cuando cambia este escenario, frente a la misma amenaza, como el escenario tiene otra característica, el impacto negativo va a ser mayor o menor, dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo viene la alfa, la beta, la gamma, la delta y lambda. Entonces yo digo, ya me voy a defender de esa amenaza, pero como es bajo otras condiciones, yo voy a diseñar otra estrategia que a lo mejor le voy a llamar un confinamiento fase 2 o transición a la fase 0, no sé. Pero lo que hago yo con esa estrategia es actuar en el entorno para lograr qué cosa, cumplir con esto de acá. Entonces, fíjense que dice el Ministerio de Salud. En el caso de Chile, el Ministerio de Salud tiene como gran objetivo respecto de esto evitar la propagación del virus COVID-19. Porque su misión le dice, en una de las partes, ya se las voy a presentar completa, dice que debe preocuparse por el cuidado de las poblaciones durante todo el ciclo de vida. Tengo que cuidar de la salud de la población durante todo el ciclo de vida de las personas. Y en este caso, mi plan de acción se llama coronavirus COVID-19, le puse un nombre grande, que específicamente la estrategia se llama cuarentena. Pero mi plan de acción en general se llama coronavirus. Plan de acción coronavirus. Y aquí viene, chicos, la esencia de lo que hemos estado haciendo en clase. Fíjense que el Ministerio de Salud dice lo siguiente. Tiene como misión construir un modelo de salud sobre la base de una atención primaria fortalecida e integrada, que pone al paciente en el centro con énfasis en el cuidado de poblaciones durante todo el ciclo de vida y que además estimule la promoción y prevención en salud, así como el seguimiento, trazabilidad y cobertura financiera. Ya. Entonces, lo primero que dice el que está haciendo la dirección estratégica. Este objetivo, evitar la propagación del COVID. Si cumplimos este objetivo, ¿ayudamos a cumplir nuestra misión? Entonces, sí, dicen todos, porque sí, es parte de nuestra misión específica. Aquí hay un objetivo específico. Ya, dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuérdense que un objetivo siempre dice ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Evitar la propagación del COVID. ¿Cuánto? Entonces dice, con una tasa de infectados menor al 1% de la población al 30 de septiembre. Ya, aquí está especificado lo que se quiere lograr. Queremos que de aquí al 30 de septiembre haya menos de un 1% de la población contagiada de COVID. Entonces dice, ¿qué queremos lograr? Evitar la propagación del COVID. ¿Cuánto? Que sea una tasa menor al 1% de infectados
¿Y cuándo queremos lograr eso? De aquí al 30 de septiembre. Ya, ok. ¿Cómo se llama la estrategia? La estrategia tiene acciones y actividades. Entonces, el nombre de la acción que vamos a desarrollar se llama cuarentena. Perfecto, dice. Claro, si nosotros ponemos a la gente en cuarentena, seguramente vamos a bajar la tasa de infectados y vamos a evitar que se propague el COVID y por lo tanto vamos a cumplir con nuestra misión. Estoy haciendo dirección estratégica pura. Pero la cuarentena, para que en realidad funcione, tenemos que definir cuáles son las actividades asociadas a las cuarentenas. Entonces, en el ejemplo que yo estoy presentando, hay 3 actividades. La actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Y cada una de las actividades, para poder ejecutarse, necesita recursos para su ejecución o implantación. Necesita recursos. La actividad número 1 dice, informar y difundir la cuarentena a la población afectada. Ya decimos, ya todo Chile en cuarentena, todo Sudáfrica en cuarentena. Eso es lo que vamos a hacer como gobierno, vamos a poner a todo el mundo en cuarentena. Perfecto. Pero la gente tiene que saber que está en cuarentena. Porque usted no saca nada con decir ya he decretado cuarentena y nadie sabe que tiene que quedarse en la casa. Entonces, una primera actividad asociada a esta estrategia llamada cuarentena es informar y difundir la cuarentena a la población que va a estar afectada. ¿Y qué necesito yo para poder informar y difundir a la población afectada? Primero, un mensaje. Claro, necesito una estrategia de comunicación. Y que esa estrategia de comunicación lo primero que diga es, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo que debe cumplir ese mensaje? Ese mensaje puede cumplir un objetivo de información, puede cumplir un objetivo, ¿no es cierto?, de persuasión. ¿Cuál es la finalidad del mensaje? ¿Y qué es lo que le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Y con qué propósito? ¿Y a través de qué medios? Entonces aquí a alguien se le ocurre, dice, mira, nosotros podríamos hacer mucho publicity. Yo no sé con quién estudiaron marketing ustedes, pero seguramente escucharon hablar del publicity, de esta famosa publicidad no pagada. Claro, entonces cuando se dan estos puntos de prensa y se anuncia, ¿no es cierto?, por el ministro de Salud, que la cuarentena y que no sé qué, de cualquier país, no le estoy diciendo que en el caso de Chile, todos los medios llegan a hacer la cobertura porque es un tema de interés nacional, es una cuestión muy importante que nos está afectando a todos. Entonces, finalmente, se logra captar los medios de comunicación y hay una tremenda difusión del mensaje a través de los medios de comunicación, no pagados. Pero hay otros medios de comunicación por los que hay que pagar. Entonces, se preguntan acá, ¿debería usar la televisión, la radio? ¿Debería yo hacer algún tipo de publicidad? Pero ahora propiamente tal una publicidad corporativa, ¿no es cierto? Que, claro, dice. Ya. ¿Y las redes sociales? También las redes sociales. Entonces acá se genera, ¿no es cierto?, una estrategia de comunicación que tiene recursos. Recurso 1 de la actividad 1, los mensajes o la estrategia comunicacional. Recurso 2, los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que se informe de la población que están en cuarentena. Segunda cosa, ya tenemos a todo el mundo en cuarentena, pero yo tengo que hacer un control del cumplimiento de la cuarentena. O sea, yo no puedo poner a la gente en cuarentena y dejar que ande todo el mundo en la calle. Entonces, hay que hacer un control de la cuarentena. Pero para hacer el control y el cumplimiento de la cuarentena, yo podría necesitar 2 recursos. Primero, ¿quiénes van a hacer este control? Y segundo, ¿bajo qué marco? Entonces digo ya, necesitamos las Fuerzas Armadas y de Orden y necesitamos una legislación ad hoc que nos permita que ellos hagan este control del cumplimiento de la cuarentena. En el caso de Chile, esa legislación ad hoc se llama estado de excepción constitucional, que se declara, ¿no es cierto?, estado de emergencia por esta catástrofe sanitaria. Tercera tarea,
disponer de acceso de los insumos básicos a la población afectada. Claro, si los vamos a tener encerrados, los insumos básicos no le pueden faltar. O sea, a la población no le puede faltar el agua, no le puede faltar la luz, no le puede faltar el combustible, ¿no es cierto?, para preparar sus alimentos, como tampoco le pueden faltar los alimentos o los recursos que le permitan obtener esos alimentos. Entonces, cuando yo digo, mire, no le vamos como no puede ir a pagar el Estado la luz, ya no le vamos a cobrar la luz porque a lo mejor no tiene trabajo, en fin, tampoco le vamos a cobrar el agua y vamos a dar subsidios para el gas y le vamos a llevar caja de mercadería y ya, pero ¿qué acciones tenemos que desarrollar? Disponer de acceso a los insumos de la población. Ya, pero ¿con qué recursos? Necesitamos centros de abastecimiento. Es decir, la gente que va a salir a comprar su comida, ¿dónde? Entonces tenemos que disponer de ciertos centros de abastecimiento donde la gente pueda ir a hacer ese, valga lo redundante, aprovisionamiento de alimentos. Segundo, debemos disponer de un sistema logístico que nos permita físicamente llegar con esa ayuda a la población. Y tercero, necesitamos los subsidios gubernamentales, ya sea alimentos, subsidios para el gas, para los insumos básicos, subsidios al desempleo. Es decir, si queremos que la gente esté encerrada, eh, hagamos algo para que ese encierro sea algo llevadero, ¿ya? Nunca va a ser placentero, pero por lo menos que no sea una cosa tortuosa. Y todo esto que yo voy a hacer, lo tengo que controlar. Entonces, defino un indicador. Y el indicador dice que es la tasa porcentual de infectados con coronavirus respecto del número de habitantes de la población. Claro, porque yo dije que quería menos del 1%, entonces voy viendo cuál es la tasa. Si la tasa se va aproximando al 1%, que digo yo, ya vamos bien. Pero si la tasa no va cerquita del 1% y se empieza a elevar, ¿qué significa eso? Significa que es un problema de la estrategia o es un problema de el cómo la estamos implementando, ¿ya? De cómo estamos ejecutando estas actividades o si en realidad estas actividades son las suficientes o no. ¿Se dan cuenta? Ya. Y si no es un problema ni de la cuarentena y no es un problema del cómo la estamos implementando, ni de la actividad ni de los recursos, si no se está cumpliendo el objetivo, quiere decir que hubo un cambio ¿dónde? En el contexto en el que estamos haciendo esta ejecución. O sea, me apareció una nueva variante del virus. ¿Se fijan? Ya, aquí hay otra acción para defenderse de la cuarentena. O sea, pues no de la cuarentena, perdón. Para defenderse de la amenaza. Esa acción, dentro del plan de acción coronavirus, se puede llamar vacunación de la población. Ah, entonces uno puede decir aquí, si yo vacuno a la población, ¿se podrá disminuir la tasa de infectados? Ah, uno dice sí, pues sí. Entonces, me sirve esa estrategia. Me sirve. Perfecto, me sirve esa estrategia. Y yo me doy cuenta que podría tener dos estrategias. Uno, poner a la población en cuarentena, más dos, vacunarla. Pero para vacunarla ya no son las mismas actividades, son otras actividades y son otros recursos. Pero la puedo medir con el mismo indicador, pero le puedo agregar un indicador específico, número de personas vacunadas. Ya, mientras más gente esté vacunada, se supone que eso va a tener un impacto sobre la tasa porcentual de infectados sobre el total de la población de aquí al 30 de septiembre. ¿Y saben lo que yo estoy diciendo? No, lo que yo les he presentado es algo que a ustedes les va a ayudar, como los mero que hacen la dirección estratégica de una organización, les va a ayudar a entender el todo.
y a darse cuenta, para la persona a la que usted le pidió que hiciera el mensaje, cuál es la importancia que tiene ese mensaje. Entonces usted le va a poder decir a esa persona, tu trabajo y la elaboración de ese mensaje o la elaboración de esa estrategia de comunicación es estratégica. ¿Por qué? Porque con ese mensaje vamos a informar de la estrategia que estamos usando y eso va a permitir que la gente se quede en la casa, se cuide más, que no salga, en fin, etcétera, que haga el respeto. Vamos a disminuir la tasa y vamos a cumplir nuestra misión. Por eso, eso que tú estás haciendo acá de definir la estrategia de comunicación, eso es estratégico para nosotros. Ah, ya. El que las Fuerzas Armadas y de orden, ¿no es cierto? Y la legislación, eso es estratégico, estratégico, pues claro, si no, no, ¿cómo? Entonces, cada una de las cosas tiene un sentido estratégico. Entonces, cuando ustedes arman mire, aquí tenemos todo lo que se necesita para hacer la dirección estratégica. Es una hoja, ¿ya? Una, llamémosle despectivamente, una miserable hoja, ¿ya? Una plana, una imagen que nos dice todo lo que hay que hacer, ¿ya? Y para qué queremos hacerlo y nos permite saber si cada una de las cosas que estamos haciendo y de los recursos que estamos solicitando tiene o no un sentido estratégico para nosotros. Si Moisés, ¿se acuerdan ustedes de Moisés? Si Moisés hubiese hecho esta hojita, si hubiese armado esta tablita, no habría perdido nunca el sentido de lo estratégico. Entonces, ¿por qué Moisés no hizo eso? Sin desmerecer, de acuerdo como nos cuenta la historia, sin desmerecer todas las cualidades que tenía Moisés. Pero ¿por qué Moisés no hizo esto? Porque Moisés no había estudiado dirección estratégica, pues no era ingeniero comercial. Pero si hubiera sido ingeniero comercial de la Valpo, no habría tenido ese problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué te sirve a ti armar un plan de negocio y colocarlo, no un plan de negocio, un plan de acción, perdón, y colocarlo en esta tableta? Te sirve para hacer la dirección estratégica. Tú la puedes tener como fondo de pantalla de tu computador y va a estar siempre clarito. Y le puedes agregar a lo mejor una segunda hoja donde tengas la descripción de cómo se implementa la segunda estrategia, la tercera estrategia y así hacia abajo, pero el resto va a ser lo mismo, porque todas las estrategias me tienen que permitir cumplir el objetivo y las voy a medir al final el cumplimiento del objetivo con el mismo indicador, pero el indicador de desempeño a lo mejor de la estrategia propiamente tal puede ser un indicador específico. Como les decía yo, el número de personas vacunadas y veo cuántos están vacunados y veo si disminuyó la tasa, quiere decir que ya mientras más vacuno, más ha disminuido la tasa, perfecto, listo, ok. O voy midiendo el efecto que tiene la vacunación sobre la población. Y al final, ¿para qué? Para poder adaptarnos a una condición que existe en el entorno y que va a seguir existiendo. Oye, toda la vida, yo creo que durante toda la historia de la humanidad, nosotros hemos vivido en un entorno amenazante para la salud de la población. Eh, Todos se han resfriado alguna vez, ¿verdad? Bueno, y uno sabe que se puede resfriar, pero a través del tiempo, ¿qué es lo que se ha hecho? Se han podido desarrollar fármacos que ayudan no a evitar que usted se resfríe, pero sí finalmente hacen que sea menos probable que usted se resfríe y cuando está resfriado lo ayudan a sobrellevar de una mejor manera esa condición de resfrío. Pero a través del tiempo nos hemos ido adaptando a eso. Y a lo mejor, tal vez, nuestra nueva realidad nos dice que vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus de aquí a muchos años más. ¿Ya? Yo estaba haciendo
hago un paréntesis, estaba haciendo una investigación, en realidad estaba haciendo un estudio, tenía que entregar un informe para un trabajo que me pidieron respecto del comportamiento de los eventos artísticos, culturales masivos en, en el mundo en tiempos de pandemia, en tiempos del coronavirus. Bueno, les puedo contar como resumen que en el mundo se está pensando, y tomo como ejemplo 4 países que van muy avanzados en esto: Inglaterra, España, Israel, Nueva Zelanda. Eh, Ellos están pensando que sí, que se puede hacer eventos masivos, pero bajo determinadas condiciones. Es decir, el ingreso de una persona a un evento masivo es para personas que cumplan con determinados requisitos. Entonces pareciera ser que las personas vamos a necesitar cumplir con ciertos atributos, con cierto perfil, para finalmente poder integrarnos a determinados tipos de actividades. Entonces usted quiere ir a clase, quiere ir a la universidad, quiere tener clases presenciales, perfecto. Profesor, usted quiere hacer clases presenciales también. Bueno, pero bajo determinadas condiciones. Bueno, se está viendo, y ya el mundo ha aprendido de esto, se está viendo cómo eso se debe hacer. ¿Ya? Y, por ejemplo, en el caso de Israel, y esto es casi un denominador común en todo el mundo, en el caso de Israel ellos han definido, es curioso, ¿eh? Porque en el mundo se llaman los 4 niveles de la pandemia, los 4 colores de la pandemia, las 4 fases de la pandemia. En general, todos los planes de acción tienen 4 fases. En el caso de Israel, ellos lo han definido con colores. Dicen, el país está en verde, está en amarillo, está en naranja, está en rojo. Y dependiendo de eso, la gente sabe perfectamente qué puede y qué cosas no puede hacer. Eh, entonces ellos tienen un sistema de información mejor que el nuestro. Entonces uno se levanta no, uno se acuesta en la noche y dice ya, mañana va a estar verde la cosa, ya, listo. Yo sé lo que puedo hacer si está verde. Entonces voy a tener que ir a trabajar. Si está verde, puedo ir a trabajar presencialmente. Y la señora en la casa dice, entonces yo puedo ir a comprar. Bueno, si está a lo mejor en naranja, dice, hoy día ya no se puede ir a trabajar, así que hay que trabajar desde la casa. Eh, la gente funciona casi automáticamente allá en ese país. Pues lo tienen súper clarito, ¿ya? Está súper claro y por eso van bien. Y van bien hasta que apareció la variable delta. Hay un video, ¿no es cierto?, que se ve en las noticias cuando los niños le dicen, ya, no más mascarilla en la sala de clase, y a la semana después, todos con mascarilla, ¿no? Por la variable delta. Bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Cuál es el trabajo final de integración? Esto, tienen que buscar, tienen que buscar una empresa, una actividad, una organización, una institución, lo que sea, y armar un plan de acción para un determinado objetivo. Que ustedes lo pueden inventar si da lo mismo. Mira, les cuento una anécdota que ayer se la contaba a la sección 1. Hace un buen tiempo, yo estaba dictando clase en otro país y hablando de esto con el curso, con los estudiantes, con los participantes en realidad, eh, uno de ellos me hace un comentario en el cafecito que nos estábamos tomando y me dice, ¿sabe, profesor? Me dice, no, mi ingeniero creo que me dijo, ¿sabe, ingeniero? Yo siempre he querido ser cantante de bossa nova. ¿Y tú cantas bossa nova? Más o menos, pero a mí me gustaría ser cantante de bossa nova y grabar unos CD, en fin, en ese tiempo se grababan CD, ¿ya?
no existía Spotify ni ninguna de estas plataformas donde uno puede descargar música. Entonces yo le digo, ¿y cuál es tu plan de acción? O sea, yo le estaba diciendo que me armara este cuadrito, ¿ves? Y me dice, no lo tengo. Y como a los 2 o 3 días volvimos a conversar y me dijo, oiga, ingeniero, ¿usted me podría revisar? Mire, yo quiero ser cantante bossa nova. Y armó un cuadrito para ser cantante bossa nova. Yo le hice algunas sugerencias, les corregí algunas cosas, ¿ya? Porque cuando uno hace esto a veces se equivoca, coloca, en vez de poner recursos, uno coloca actividad y a veces en vez de poner actividad uno coloca objetivos. Entonces, ya. Pero no importa, lo ordenamos y al final él dijo, ya, creo que aquí tengo mi plan de acción, después le voy a dar una segunda vuelta a esto y listo, le perdí la pista a esta persona. Como pasaron no menos de 2 años tal vez, y me topé con él en un aeropuerto. Estábamos en un aeropuerto que es un hub, ¿no es cierto? Cuando uno hace transbordo, estábamos en el hub de Delta, allá en Atlanta, ahí me lo topé. Y así que nos fuimos a tomar un café, pues él estaba esperando su avión, no sé para dónde iba, yo iba a Minneapolis, estaba esperando mi avión, y nos tomamos un café ahí en la cafetería. Y me dice, oiga, profe, me dice, ¿sabe qué? Grabé mi primer CD, soy cantante de bossa nova. ¿Sabe que me sirvió tanto el plan de acción que elaboré? Porque si uno lo ejecuta, en realidad dice, pucha, yo hoy día soy cantante de bossa nova. Y no sé para dónde iba, que lo habían invitado, adivinen a qué, él era gerente de una empresa, no sé qué, pero iba a un lugar a cantar bossa nova. Conozco otra persona que es gerente, socio y dueño de una gran empresa en Guatemala, que es cantante, también es cantante, no es Arjona por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Eh, y bueno, él se dedica a los negocios, pero los fines de semana, como hobby, siendo un gran empresario, va a cantar o iba, a cantar a los pubs y a ciertos restaurantes y hacía presentaciones chiquititas, ¿no? Entonces, él una vez conversando me decía, mira, yo siempre he querido ser cantante y he estudiado canto, ¿ya? ¿Y cómo llegaste a esto? Bueno, es que me dice, armé mi plan de acción, armé un plan estratégico para llegar a ser lo que soy, desde el punto de vista del canto. O sea, aplicado a cualquier cosa. Entonces, ¿qué tendría usted que hacer? Usted tiene que formular un plan de acción. Entonces, la próxima semana, yo todo esto ahora se lo subo por escrito, en un PDF, con todas las instrucciones. La próxima semana, como vamos a tener tutoría, ustedes me van a decir, mire, profe, yo con mi grupo voy a trabajar en esta empresa, en esta actividad, vamos a armar el plan de acción de tal cosa. Y me va a contar para esa empresa, esa actividad, cuál es la visión y misión y cuál es el objetivo y la meta. 3 cosas. Mire, yo voy a trabajar con el negocio de papas fritas de la esquina, que tiene esta visión y esta misión, y el objetivo que quiere cumplir es este. Por lo tanto, a partir de eso, eh, nosotros vamos a diseñar el plan de acción. Pero la próxima semana solamente revisamos la descripción de la actividad de la empresa, cuál es su propósito organizacional y cuál es el objetivo meta que se va a cumplir. Objetivo y meta para el que usted va a diseñar el plan de acción. A la semana subsiguiente, porque esto ustedes lo van a presentar conmigo el día 14, la semana subsiguiente, el 21, que es la semana donde ustedes tienen que entregar el plan de acción, entregar esa tablita, ¿no?
Nada más, no tienen que entregarme nada más. Solamente esa tablita. Ustedes me la van a presentar. Si bien es cierto, ustedes la van a entregar el fin de semana, pero ese día miércoles hacemos la segunda tutoría, donde hacemos una última revisión. Tutorías que van a ser, obviamente, voluntarias. El que quiere que le revise, el que quiere que le ayude, perfecto. Y si no, no nomás. Y ustedes lo van a entregar ese fin de semana, seguramente el primer día de la semana siguiente. ¿Por qué? Ustedes no lo van a entregar escrito. Y aquí viene la explicación del por qué la modalidad de trabajo. Ustedes lo van a entregar en un video. ¿Por qué lo van a entregar a través de un video? Ustedes en un video, ¿qué van a hacer? Van a presentar esa hojita. Eso es lo que tienen que hacer en un video. Así tal cual yo se los presenté hoy, eso es lo que tienen que hacer ustedes en un video. Y, naturalmente, hacer la explicación de aquello, ¿no es cierto? ¿Por qué ese plan de acción? Y al final todo eso que ustedes definen lo muestran en este resumen. Ya. Entonces, ¿por qué en un video? Porque este trabajo final de integración es tan importante que esta tablita que tenemos acá, en el fondo es el gran elemento, la gran herramienta que nos dice a nosotros que estamos listos para hacer la dirección estratégica de una organización. Es decir, si ustedes arman coherentemente un cuadrito de esta naturaleza, quiere decir que ustedes están listos para no cometer el error de Moisés. Están listos para hacer la dirección estratégica y pueden responder todas las preguntas había y por haber. ¿Ya? Entonces, alguien le dice, oye, ¿por qué tenemos que abrir el supermercado? Bueno, porque es estratégico. Usted le dice que no le va a decir así, pero usted le va a explicar que, bueno, como usted va a atender en el supermercado, entonces la población y eso tiene que ver con la estrategia y la tasa, que ya, y se cumple la misión. Ah, sí, ya es súper. Ya, y si cumplimos esa misión, la población va a estar listo, perfecto. O sea, aquí usted tiene todas las herramientas que necesita para hacer la dirección estratégica de su empresa. ¿Y por qué necesitamos dejar plasmado eso en un video? En ese video, que también yo les voy a dar las instrucciones del video, de cómo debe ser y cómo se va a evaluar. En ese video, ustedes se van a mostrar y van a dejar la evidencia, o sea, ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes, donde expliquen este cuadrito, ¿verdad?, en 5 minutos, pero van a dejar la evidencia a través de esa tablita de que se cumplió lo que dice la competencia que se debe desarrollar en esta asignatura, que es la capacidad de gestionar estratégicamente una organización. Ya. Entonces, digo yo, si soy capaz de hacer esta tablita, quiere decir que puedo, po, ¿ya? Si es re simple, o sea, lo difícil es armar el cuadrito, pero si yo le logro dar una coherencia a todo lo que estoy mostrando, quiere decir que puedo gestionar estratégicamente una organización. O sea, he desarrollado aquella habilidad que se requiere para gestionar estratégicamente una organización. Y nosotros queremos evidenciar, y ustedes necesitan evidenciar, que lo lograron. Entonces, lo vamos a dejar plasmado en un videito simple, ¿no es cierto?, de 5 minutos. Ahí la creatividad de ustedes también se evalúa, donde ustedes van a, como futuros ingenieros comerciales, a presentar este trabajo final de integración, donde van a demostrar qué cosa, que han logrado la competencia de gestionar estratégicamente una organización. Cuando usted quiere gestionar estratégicamente una organización, ¿qué debe ser capaz de hacer? Construirse esa tablita. Bueno,
Es decir, volvemos al punto de inicio. Entonces, como decía mi abuelita, cada vez que me contaba un cuento en la noche, para que yo me quedara dormido, colorín colorado, por eso que a lo mejor el profe tan bueno me contar cuentos, ¿eh? Porque la abuelita le contaba muchos cuentos. Bueno, colorín colorado, decía mi abuelita, el cuento se ha acabado. ¿Y qué puede decir el profe hoy día? Colorín colorado, las clases expositivas del profesor se han terminado en este semestre. Ha sido una nueva sesión de Dirección Estratégica, la mejor asignatura, el mejor profesor.